Zona América, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a otra emisión del programa En Opinión de un Médico Nikkei. Yo soy el doctor José Luis Akaki, soy médico internista y me encuentran en el Hospital Ángeles Metropolitano. Pues con la intención de tener un programa de educación médica, dirigido obviamente a persona, público en general, pero también a médicos sobre todo de las diferentes especialidades que tenemos, pues procuramos tener ponentes de muy alta calidad. El día de hoy nos acompaña nuevamente, porque ya ha estado en varias ocasiones con nosotros, el doctor Guillermo Pérez Ishiwara. Quiero darle algunos datos de sus curriculares, de pequeños datos que tiene. Él es profesor de tiempo completo del Instituto Politécnico Nacional. Es también investigador, miembro del Sistema Nacional de Investigadores a nivel 3, lo cual el nivel 3 es muy alto. Él es biomédico de formación egresado con mención honorífica y obtuvo la medalla Gavino Barreda. Para los que no la sepan lo que es la medalla Gavino Barreda, se le otorga el mejor promedio de su generación y él fue uno de los que la recibieron. También ha recibido otros nombramientos, reconocimientos, ha hecho posgrados en Alemania, en Estados Unidos y actualmente se dedica a la práctica en el Instituto Politécnico Nacional. Entonces, lo que él nos comenta, lo que él nos platica siempre es de muy alto nivel científico y lo hace de forma muy accesible, muy académica. Y les voy a leer una pequeña introducción que él me hizo favor de mandarme en la mañana. Y dice así: el diagnóstico molecular es un área dinámica en constante desarrollo que ha revolucionado el diagnóstico clínico. La detección y cuantificación específica de material genético en una muestra biológica ha mostrado un significativo impacto en todas las áreas de la salud, sobre todo en las áreas de enfermedades infecciosas como infecciones y como el cáncer. El desarrollo de nuevas tecnologías más rápidas y precisas ha transformado el diagnóstico molecular en una herramienta clave para el diagnóstico clínico en directo en beneficio del paciente. Y él nos va a dar un tema muy importante que dice: impacto del diagnóstico molecular y las ciencias ómicas en la práctica médica y en la salud de los pacientes. Seguramente en el transcurso de su plática nos va a explicar todo esto y nos va a aclarar muchas dudas. Adelante, doctor Pérez Ishiwara, bienvenido. Gracias, doctor Akaki, pues como siempre un lujo estar aquí con usted, colaborando en este programa tan maravilloso, porque nos permite a aquellos que hemos tenido la oportunidad de desarrollarnos en el área de salud y ejercer como tal, poder no solamente platicar con especialistas médicos, sino dar a conocer a la población las nuevas tecnologías, los problemas que afrontamos en el día al día en distintos problemas de salud, ¿no? Y bueno, mencionaba en el título que esta tecnología, un poco para ponerla en contexto y que nuestra audiencia dimensione el vertiginoso desarrollo de las ciencias moleculares y de la biomedicina molecular. Fíjense, en 1850 aproximadamente, Mendel, ahí un monje que fue el que descubrió y al que le podemos achacar el origen de la genética y de esta heredabilidad que había, es decir, caracteres que los organismos, que nosotros tenemos y le transferimos a los hijos, fueron por primera vez descritos en chícharos hace 2 siglos. Tardó de 1850 a 1953 que Watson y Crick, 2 investigadores, pues yo diría que de los padres de la biología molecular estadounidenses,
empiezan a investigar cuál es el origen de esa transmisión genética y descubren la molécula del DNA. Fíjense, de 1840, 50, tardó 100 años en poder ubicar cuál es la molécula que mantiene la información genética. Y ahí empieza un vertiginoso ascenso del conocimiento de esta molécula que mantiene la información. Y de 1953 a 1980, o sea, 30 años después, un investigador que se llama Gary Mullis recibe el Premio Nobel en Medicina por descubrir o desarrollar la tecnología que se conoce como reacción en cadena de la polimerasa. O sea, tardamos 30 años en entender cuál era la molécula que originaba la herencia y solamente 30 años de que se descubrió el DNA en poder manipularlo. Y poder manipularlo significa una potencia enorme en el diagnóstico de laboratorio. Todos nuestros oyentes seguramente alguna vez su médico le ha prescrito que se vaya a hacer algunos estudios de química sanguínea, cuando tienen alguna infección en garganta, algún cultivo, o en orina, algún urocultivo, etcétera. Y por muchos años estos procesos siguieron metodologías tradicionales de detección, sobre todo en el área de microbiología. Entonces, en cuanto se descubre la reacción en cadena de la polimerasa, que es hacer lo invisible, porque la molécula del DNA es tan pequeñita, me refiero en cuanto a consecución de bases, pero es realmente el genoma enorme, de tal manera que se empaqueta en los cromosomas y puede estar dentro del núcleo de una célula. Este descubrimiento de Gary Mullis está fundamentado en haber descubierto una bacteria del fondo del mar, de las ventanas térmicas, donde hay temperaturas muy altas y estas bacterias viven a temperaturas de entre 70 y 90 grados. Y entonces logra aislar una enzima, que es una DNA polimerasa, que es la que hace las copias de la molécula del DNA, y eso permite que al llevarlo al laboratorio podamos hacer cientos, miles o millones de copias de una sola copia de una molécula del DNA. Entonces, este desarrollo pues empieza en la historia a partir, digamos, de la época de los 80s, un poco después, particularmente en el área de microbiología. Entonces, todos aquellos microorganismos que es difícil de cultivarlos porque pueden ser bacterias intracelulares, pues es muy complicado que un laboratorio clínico convencional pueda dar un diagnóstico certero porque no se puede cultivar. O en los casos que sí se pueda cultivar, pues requiere de todo un expertise de un químico clínico microbiólogo y de al menos 3 días para poder desarrollar las metodologías que conlleven a darle a su médico tratante, pues decirle es la bacteria con nombre y apellido fulana de tal, y hacer un antibiograma y que ahora el médico le pueda dar el tratamiento correspondiente. Es ahí donde inicia el diagnóstico molecular. Y entonces, aprovechando esta tecnología, al tomar este DNA de las bacterias, con una bacteria que pudiéramos tomar de algún exudado o algún raspado bucal o faríngeo o en alguna muestra de orina, en cualquier muestra biológica, con una sola bacteria que pueda estar ahí y no necesariamente viva, que esa es la otra bondad, podemos saber cuál es el patógeno que está causando el proceso infeccioso. Muy interesante. Y entonces ya actualmente ya hay aquí en México la tecnología suficiente como para llegar a esos tipos de diagnósticos. Sí, de esta sí, muchos laboratorios la manejan. El detalle hasta ese momento, y ahorita quiero entrar a esta segunda parte, estamos hablando del origen,
del diagnóstico molecular y de lo que en países de primer mundo estaba operando de manera rutinaria desde los 80. En México, pues tarda en llegar. Estos diagnósticos ya de manera estandarizada, eficiente y además certificados por la Comunidad Económica Europea o por la FDA, empiezan a llegar a México a finales de los 90, principios de los 2000, y ahora contamos con baterías para poder hacer diagnóstico molecular. Es cierto que esto requiere de una gran experiencia de un médico, de un biólogo molecular o un médico experto en biología molecular para poderlos desarrollar. Entonces, durante mi estancia en Alemania, en mi postdoctorado, pues fue la etapa en la que en el primer mundo pues estaba el boom del desarrollo de una modalidad de PCR o de amplificación del DNA que se llama PCR en tiempo real y permite detectar virus y bacterias, ahora incluso de manera simultánea, incorporando un fluoróforo a la reacción. Entonces yo puedo incorporar varios fluoróforos y tener paneles de detección para, en casos de una enfermedad respiratoria, en un término de 24 horas, yo poderle decir al médico, pues dentro de todas estas bacterias, que hay paneles ahora que te pueden detectar 20, 25 tipos bacterianos más infecciones virales con una sola muestra de un exudado faríngeo o en un paciente intubado con una muestra que se le tome directamente de la intubación, poder diagnosticar de entre más de 50 a 60 patógenos cuál es el que le está causando el problema, con todos los beneficios clínicos que eso implica. Entonces, pero eso requiere de un laboratorio altamente especializado y realmente de manos expertas, porque como les digo a mis estudiantes, la biología molecular es como corte y confección, pero de la molécula del DNA, y todo trabajarlo sin ver nada hasta que uno ve el resultado, porque no lo ve uno hasta que ve la fase final de todo el proceso de amplificación. Entonces, estas tecnologías iniciales en el área de microbiología, en el área de virología, particularmente en el área de infectología, están disponibles, particularmente confiables en algunos laboratorios de referencia y ya con mayor frecuencia los podemos encontrar como metodologías de rutina en laboratorios menores. Ahorita vamos a hablar de las siguientes fases, que es la secuenciación masiva del DNA, que si bien estos métodos que les acabo de comentar de manera breve, pues se han desarrollado en un periodo de 10 o 15 años, estas nuevas tecnologías de secuenciación masiva, todas las tecnologías ómicas y ahora un nuevo método que se llama PCR digital, ha potenciado enormemente y se han desarrollado en los últimos 5 u 8 años. Y ahorita hablamos de esas otras posibilidades. Lo que no queda claro es a qué se refiere con ómica, porque eso lo puse yo en la mañana. Sí, las ciencias ómicas es todo aquel proceso que deriva de una función dentro de la célula. Entonces, la proteómica estudia las proteínas celulares en un momento dado. La metabolómica estudia los productos del metabolismo celular y ahora podemos caracterizar de manera específica no solamente qué genes, que sería la transcriptómica, qué genes tiene una célula y qué genes expresa, sino qué proteínas expresa una célula en un estado patológico versus uno no patológico, y ahora podemos saber incluso a nivel del metabolismo de una célula, sin tener a la célula, sino en el suero o en el plasma de un individuo, saber los productos del metabolismo de esa célula para poder entender si en alguna parte del organismo ese paciente tiene un problema oncológico, por ejemplo, o no, o tiene una alteración metabólica o no, y ese término se llama metabolómica.
pero ahora hay lipidómica, el estudio de cómo están constituidos los lípidos. Es decir, cada parte de la función de una célula se puede analizar de manera sistemática para tener todo el panorama general de cómo está funcionando la célula. Y eso sirve para el diagnóstico. Eso decía porque las dudas que había es, nosotros en medicina sabemos que OMA quiere decir tumor, lipoma, fibroma y todo, pero ya metiéndole la segunda parte, entonces ya habla del metabolismo de lo que está hablando, de todo eso, entonces de ahí que de salía, la función celular. Exactamente, de ahí salía la duda. Muchas gracias. No, doctor, al contrario. Y bueno, me gustaría dejar esta parte de las ciencias ómicas un poquito para el final, para que entendamos cómo el impacto que tiene el diagnóstico molecular en la salud, en la prevención o en el diagnóstico y pronóstico de las enfermedades es realmente impactante. Y sobre todo esta última parte que hablo de secuenciación masiva del DNA, que se ha desarrollado en los últimos años. Ustedes recordarán, nuestra audiencia y sobre todo nuestros médicos recordarán que en el 2001, 2002 se reportó la secuencia del genoma humano. Tardamos cerca de 10, 15 años en hacer la secuencia del genoma humano. Y para hacerla, pues se tomó el material genético de distintos individuos de distintas partes del mundo. No nos tomaron en cuenta a los latinoamericanos, pero era una muestra representativa de el genoma de distintas razas en el mundo y se tardó de 10 a 15 años para poder saber el 90%, poquito menos, del genoma. Ahora podemos secuenciar el genoma de una persona completamente en no más de una semana. Y en un costo infinitamente menor. Aquel proyecto de la secuenciación del proyecto del genoma humano tardó, además de los 15 años que se llevó, 10 o 15 años, pues costó miles de millones de dólares. Ahora secuenciar completamente el genoma de un individuo o una resecuenciación dirigida, ahorita vamos a entrar a estos términos, se puede hacer en una sola semana y vale $1,500, $2,000. Entonces, eso ha ido apareado a la tecnología. Entonces, regresando un poquito a la evolución en esta segunda fase. Entonces, se desarrollaron las primeras técnicas en microbiología. Seguro estoy que muchos médicos que nos escuchan, pues, o ya la han usado de rutina o la están pensando utilizar. En México ya hay buenos laboratorios, como decíamos, que sí la sabemos hacer. Y la siguiente fase fue cómo implementar el diagnóstico en un problema tan importante como el cáncer. Y entonces ahora contamos con tecnología y con paneles que nos pueden ubicar una batería de marcadores específicos para cada tipo oncológico. Entonces, esto se ha desarrollado a la par al desarrollo bioinformático, es decir, a raíz de que se secuenció el genoma humano, muchos grupos en el mundo se pusieron a secuenciar distintos cromosomas o distintos genes asociados a enfermedades, particularmente el cáncer. Y todos estos datos fueron alimentando bases bioinformáticas que son algunas de ellas disponibles para todo el sector médico y para los investigadores. Y entonces están reportados todos los polimorfismos genéticos asociados a ciertos genes que son causantes de enfermedad. Entonces, de tal manera que ahora la tecnología permite que incluso uno pueda, como laboratorio, no sé, el doctor Akaki me dice, fíjate que necesito pensar, tengo muchos casos de cáncer gástrico, algunos de una evolución tórpida, no necesariamente asociados a Helicobacter pylori, y me gustaría tener un panel de marcadores que me diera orientación de cómo va a evolucionar ese cáncer y cuánto tiempo va a demorar.
Entonces, yo me puedo dedicar a hacer una búsqueda en las bases digamos, en las bibliotecas, se llaman genotecas del genoma humano, particularmente del estómago o del cerebro en caso de una enfermedad neurodegenerativa, y poder identificar todas aquellas moléculas que se han caracterizado y que se han reportado en cáncer gástrico en el mundo, poder obtener toda esa información y de manera estratégica yo plantear, pues hay que incluir P53, PTEN, RAS, una serie de genes que van a codificar a proteínas que están alterados en cáncer. Entonces, yo bajo esa información, desarrollo unas ondas en específico y le digo al proveedor, oye, necesito que me sintetices este panel. Él me lo regresa y yo ya le puedo ofrecer una alternativa para diagnosticar de manera muy acertada cuál es los genes que están desregulados en cierto tipo de cáncer. Eso es importante para diagnóstico. ¿Y se ha avanzado algo como terapéutica? Sí, también. También es un tema que ha ido a la par del diagnóstico, quizá un poquito retrasado por todos los temas éticos, pero también ahora en el diagnóstico, y es lo que pues actualmente llamamos como medicina de precisión o medicina personalizada, es que dependiendo del tipo de alteraciones y mutaciones que se presenten en una patología en especial, yo le puedo dar seguimiento en el diagnóstico, tratamiento y evolución del tratamiento para saber si el paciente está respondiendo al tratamiento, es decir, hacer farmacogenómica. Entonces, en la parte de la terapéutica, lo que se busca es tratar de resolver el proceso biológico que está alterado particularmente a través de secuencias de, por ejemplo, de microRNAs en cáncer renal, en cáncer de próstata. De hecho, creo que lo comentamos la vez pasada, estamos trabajando no solamente en el desarrollo de biosensores, sino tratando de innovar, haciendo terapia dirigida intratumoral para poderle dar al tumor la molécula que tiene desregulada y que generalmente es una molécula que modula muchas otras actividades para que entonces el tumor remita. Y eso ha ocurrido en varios tipos de cáncer renal, donde ya se ha utilizado algunas de estas terapias en proyectos clínicos, ¿no? Todavía muchos de ellos no están disponibles para ser utilizados de manera normal, pero yo creo que es un proceso que no debe tardar de 3 a 5 años para que esto ya se pueda utilizar clínicamente. Sí, yo recuerdo que la vez pasada nos habló de eso, del diagnóstico y preventivo o diagnóstico temprano del cáncer de próstata y de lo que se está avanzando en el tratamiento, básicamente. Claro, y en cuanto a diagnóstico es muy importante que nuestros colegas tengan esta triada, ¿no? Que es el diagnóstico clínico, el diagnóstico histopatológico y el diagnóstico molecular. Entonces, la parte anatomopatológica va muy de la mano con la parte molecular. Entonces, de tal manera que, pues en la biopsia normalmente es que nosotros hacemos diagnóstico molecular y podemos hacer inmunohistoquímica para precisar qué moléculas o receptores, por ejemplo, a estrógenos expresa el tumor para ver cuál es el pronóstico de replicación tumoral y de evolución del tumor, pero también podemos hacer transcriptómica del tumor, unas cosas que se llaman microarreglos y que ya para muchos tumores se conocen los patrones de expresión tumorales. Entonces, de tal manera que si nosotros utilizamos uno de estos chips, se llaman, y bueno, un poco para que la audiencia dimensione, nosotros podemos tener en cosa de medio centímetro cuadrado un chip que pueda albergar cerca de 10,000 genes
en 1 centímetro o en medio centímetro cuadrado. Eso se hace un procedimiento de biología molecular para poder identificar todos aquellos genes que el tumor en ese momento dado está expresando. Y entonces ese patrón de expresión se sube a las bases de datos bioinformáticas, se comparan esos patrones de expresión y el resultado que nos puede otorgar es decir, bueno, tu tumor es un tumor, un adenocarcinoma que expresa todos estos genes y cuya evolución va a ser de tal manera. Entonces, la biología molecular, el diagnóstico molecular, pues ha revolucionado la manera en que vemos, en el caso del cáncer, los tumores y cómo podemos abordarlos en íntima relación con lo que el anatomopatólogo ve. Sí, bueno, los que ya tenemos muchos años en la medicina, yo me acuerdo que la prueba de PCR cobró una gran importancia en la época del VIH. Ahí fue como donde todo el mundo hablaba de la prueba de PCR, la decían como que era la definitiva, pero en realidad no se sabía en qué consistía la prueba de PCR. Y como estaba viendo el descubrimiento que ha venido no nada más a nivel de virología, sino a nivel de cáncer, ¿no? De cáncer, y ahora en enfermedades monogénicas. Se calcula que cerca de 8,000 enfermedades son monogénicas, de las cuales solamente el 50% de 4,000 podemos saber qué gen es el responsable de esa enfermedad. De las otras 4,000 ni siquiera lo sabemos. ¿Entran en el grupo de los que le llaman coloquialmente enfermedades raras? Raras, sí. Muchas de ellas entran dentro de este grupo y a veces, pues, con pura clínica nos podemos llevar 1 año o 10 años o no poder identificar el tipo de enfermedad o patología precisamente por la poca incidencia que hay, pero tienen un origen monogénico. Entonces, pero hay otro tipo de enfermedades que son multigénicas y que su complejidad para abordarla es mucho mayor. En el caso de las monogénicas, si ya se sabe qué gen es, pues es muy sencillo en la actualidad pedirle una muestra de sangre al paciente, tomar esa muestra y si ya el clínico sospecha en particular de alguna patología, no sé, fibrosis quística, sabemos que es una enfermedad monogénica, pues yo puedo secuenciar el gen completo, incluyendo todos creo que tiene más de 300 exones, y en un momento saber si hay mutaciones alteradas que en otras latitudes o en el mismo país se han reportado asociadas a la evolución de la enfermedad de fibrosis quística. Y bueno, y también cómo reemplazarla, porque ya para fibrosis quística hay terapia génica. En las multigénicas, ahí es un esquema totalmente diferente. Sí. Ahí lo que se hace es secuenciación masiva. La secuenciación implica poder conocer, mencionábamos hace rato, secuenciar el genoma completo de un humano, que son de varios decenas de megabases. Poderlo secuenciar en un solo instante era muy difícil porque se secuenciaba con una tecnología originalmente, y por eso le llamo corte y confección. Se sacaba el DNA del núcleo de una célula y literal pues se usaban unas enzimas que eran como unas tijeritas, y toda esa estructura del DNA, que si nosotros pensamos, imagínense el tamaño de un núcleo de una célula, que pues si no vemos la célula, menos la vemos su núcleo, a menos que lo veamos bajo el microscopio. Cuando yo rompo ese núcleo, se sale toda la hebra del DNA, y si lo pudiéramos extender linealmente, alcanza una talla de 15 metros lineales, ese DNA que se compacta en el núcleo. Y entonces los biólogos moleculares lo que hacen es, con unas tijeritas que son endonucleasas de restricción, se ponen a cortarlo y luego se ponen a secuenciarlo por un método que desarrolló Sanger en los 70s y que también le valió el premio Nobel, pero es un proceso azaroso de primero cortar y amplificar y secuenciar, y luego como un rompecabezas ir pegando
uno con otro para ver cómo da hasta tener toda la secuencia. Ahora con estos métodos de secuenciación masiva se corta ese DNA en millones de cachitos y esos millones de cachitos a la vez son secuenciados y en un término de horas tenemos la secuencia completa. Y entonces toda esa información que se obtiene a través de secuenciación masiva, que ahora ya también se ha miniaturizado, antes los equipos pues eran casi el tamaño de esta cabina, doctor, tener un equipo de secuenciación, eran solamente con 5 o 6 canales y había que ir poquito a poco. Ahora esta secuenciación masiva puede tener equipos miniaturizados, que podemos tener incluso en el consultorio, y ahí mismo correr la secuenciación y saber la secuenciación de un grupo de genes involucrados en una patología. Esto que puede pues ser más bien o representar un sueño en nuestra realidad clínica, ya es una realidad en los países del primer mundo. Entonces todo mundo hace, los países del primer mundo, los de mayor desarrollo, hacen uso de esta tecnología para poder ver asociación de mutaciones en distintos genes o en secuencias intergénicas asociados con la evolución de un proceso patológico. Y la duda que queda, se modifica una cadena, un gen, se hacen los cortes específicos y después eso mismo va a actuar dentro del organismo para sustituir a todos los genes de todas las células. No, eso sirve solo para diagnóstico. Ya, sí. Ajá. Para sustituir hay una técnica que de hecho el año pasado le valió el premio Nobel a un par de mujeres, que se llama CRISPR. Y esa es la técnica de reemplazo. Es una parte de recombinación genética. Una vez que yo detecto si el problema es un problema monogénico, es decir, hay un gen que es el responsable de la patología e identifico cuál es la mutación que tiene, yo puedo desarrollar a través de la tecnología de CRISPR el reemplazo de ese alelo que está mutado por un alelo silvestre y resolver el problema. Eso genéticamente ya se puede. El punto es los distintos comités de bioética en el mundo, en cuanto a ya manipular genéticamente, pues tiene sus inconvenientes bioéticos que habrá que ir validando, pero irremediablemente pues la tecnología y nuestra medicina va a ir para allá en las próximas décadas. Sí, yo lo he comentado porque como sabrá, mi esposa es una fanática de la bioética, ha venido aquí a hablar con nosotros y tiene la plática planteada sobre CRISPR y la verdad los factores de tipo bioético son muy importantes. Claro. Básicamente modificar a un individuo. Modificar. Y bueno, estamos no ante un sueño de Aldous Huxley, estamos en una realidad donde técnicamente podría haber una refacción, hablando de clonación, una refacción de células pluripotentes o totipotentes, es decir, células que pueden generarnos un riñón, que pueden generarnos un pedazo de intestino, que pueden generarnos cualquier órgano. Y ahora con estos modelajes en 3D o estas imprinting en 3D, donde en las impresoras, ahorita por ejemplo en cosas de cicatrización que ya hemos comentado que yo trabajo, estamos haciendo parches tridimensionales modelados. Es decir, lo que se mete ya en el parche no es una estructura inerte. Podemos meter colágena, con fibrina, con todos los efectores de la matriz extracelular y generar el parche de la forma y el tamaño y la dimensión que nosotros queramos. Y sobre ellos nada más cultivamos in vitro los fibroblastos, le ponemos los inductores y pues ya le reconstituimos a lo mejor un cartílago, a lo mejor un pedazo de hueso, a lo mejor una parte pues de alguna extremidad. Eso es una realidad. Pero los problemas éticos pues siempre vienen a colación, porque ¿será ético hacer al humano inmortal? No. Ese es el gran dilema, ¿no?
Y bueno, estas tecnologías ya van a tal nivel y bueno, quiero pues aprovechar para hacerles un comercial. Nosotros vamos a tener próximamente, en no más de 2 meses, un laboratorio que se llama Biomédica, que es un laboratorio, se llama Biomédica Laboratorio de Precisión, donde vamos a tener todas estas tecnologías al servicio de los médicos. Es lo que yo le iba a preguntar, porque yo sé que a nivel del Instituto Politécnico Nacional hacen maravillas y todo, pero ya nosotros los que queremos, los que manejamos medicina privada, si ya se encuentra algún centro que nos pueda apoyar en todos estos procesos. Sí los hay, y la realidad es que la gran mayoría de ellos, espero a lo mejor no cometieron alguna injusticia, pero la gran mayoría de ellos para procesos tan específicos, lo que hacen es que pues la toman, se la mandan a un laboratorio de referencia y ese laboratorio de referencia la manda al extranjero, generalmente Estados Unidos. Sí. Y así es la dinámica, ¿no? La realidad es que es algo que lo que hemos hablado, doctor, es muy importante que las instituciones educativas o las universidades donde se hace la investigación tengan tatuado en la cabeza que tienen que hacer innovación, y para hacer innovación tienen que dejar que las empresas florezcan, estas de base tecnológica. Entonces nosotros pronto aquí en Insurgente Sur vamos a tener ya aquí en la Nápoles un laboratorio con toda la tecnología disponible para poder acercar este tipo de diagnósticos a ustedes los clínicos. Pues ya que lo tengan hecho, por favor me lo comunica, sí, porque entre nuestro medio médico siempre es algo muy necesario. Y quiero comentarle algo, yo tuve la oportunidad de conocer el que en teoría, porque pues a lo mejor hay un error, es el mejor hospital de Japón. Es el hospital que pertenece a la Universidad Imperial de Tokio. Es un hospital que está en el Parque Ueno, y una de sus políticas, no obligación políticas, es que si en Japón se descubre un aparato, un equipo nuevo médico, ellos tienen como política comprarlo y ponerlo a trabajar y demostrar que sí sirve o que no sirve, pero lo tienen que comprar, adquirir, y es la forma de estimular a las empresas a que sigan haciendo equipos. Yo el primer resonador que vi fue en Japón, el primer tomógrafo que vi fue en Japón en un congreso, porque los fabricaban y los tenían que echar a andar, y ya saliendo uno pues sí funciona, y entonces lo van haciendo modificaciones, pero es porque la política de ahí es impulsar a la ciencia. Claro. En cambio, desafortunadamente aquí en México se ha recortado tanto los presupuestos que se está trabajando con muy pocos recursos. Los equipos que yo fui profesor de la universidad muchos años, fui profesor del Politécnico también muchos años, actualmente ya no, pero sí nos dábamos cuenta que con este recorte de presupuesto no se puede avanzar mucho en avances científicos a nivel de las instituciones. Sí, totalmente cierto. Eso es una desgracia, doctor, y realmente, aunque tenemos una masa crítica de investigadores muy buenos, el problema es que la tecnología se está haciendo obsoleta. Y esa tecnología no está siendo reemplazada, y al no ser reemplazada, pues el impacto de nuestra investigación y la manera de poder hacer innovación pues se va disminuyendo. Entonces esa es una realidad innegable, y bueno, siempre lo he dicho, o sea, es un asunto sí educativo, pero es un asunto de una política de Estado. Entonces esas decisiones como la que menciona de Japón, o de Alemania, o de mismo España, acabo de estar en España, y la verdad es que España se ha transformado en unos cuantos años de una manera tan tremenda en muchos áreas sociales y científicas, cuando estaban peor que nosotros, y ahora están en una posición diferente. Y eso es porque toman a la ciencia y la tecnología como una política de Estado y le invierten. Y entonces hacen que los investigadores, más bien que los empresarios inviertan en ciencia y tecnología, y eso es 100% deducible. Y aquí no, pues aquí lo único que les interesa es el dinero en el corto plazo, y al empresario lo que les interesa es un producto mano en llave. Si un investigador llega y le dice, bueno, pues mira, es que voy a tener este desarrollo para
poder detectar la enfermedad de Parkinson, sí, pero pues ¿cuánto me va a dar y en qué momento? ¿Hay que madurarla todavía? No. Cuando la tengas madura me avisas y a ver qué hacemos. Sí, no hay ni investigación neta y básica porque no hay presupuesto. Y luego todo lo manejan con aspectos de tipo político, ¿no? Nosotros los médicos Nikkei somos al margen de la política, pero sí nos damos cuenta de que muchas cosas no se hacen por falta de presupuesto y la falta de presupuesto está asociado a problemas de tipo político. Claro. Y sí, es indudable. Por ejemplo, hay todo un tema que seguramente usted está bien inmerso, doctor, en el bioma, en los microbiomas de intestinal, respiratorio, de piel. Ya, digamos, tenemos tantas bacterias benéficas en nuestro organismo y ahora se ha visto tanta la relación en el desequilibrio y desbalance de estas bacterias con patologías, que eso lo podemos hacer ahora con secuenciación masiva. Entonces ahora un paciente que tiene un colon irritable o una enfermedad respiratoria continua, recidivante, pues podemos analizar el microbioma y en un momento poder saber los cientos de bacterias con nombre y apellido y la abundancia que tienen en el momento dado. Y intervenir para darle el probiótico que el paciente requiere para restablecer la flora intestinal y que el procedimiento se controle o se mejore. Y sabemos ahora que esa interacción o ese desbalance de esa microbiota que podemos saber por secuenciación masiva, en un término de 48 horas con un diagnóstico por secuenciación masiva, podemos saber esto que les acabo de decir, nombre y apellido y abundancia de las bacterias, y saber cuáles bacterias están desbalanceadas a la baja o a la alta, qué bacterias relacionadas con una disminución del sistema inmune, con una predisposición al desarrollo de obesidad. Ahora se sabe que mucho del desbalance de las bacterias del bioma intestinal está asociado con problemas neuronales o neurodegenerativos, con ansiedad, con depresión, con una serie de cosas. Y intervenir en un momento dado. Yo tuve una paciente que tenía un problema severo, bueno, ya estaba con psicotrópicos y todo, porque tenía un problema, un colon irritable por más de 10 años. Se intervinieron de muchas maneras, nunca le dieron solución. La señora ya tenía incluso hasta intentos suicidas de lo dramático que le significaban los signos y síntomas. Le dije, ¿por qué no se hace un estudio de un microbioma? Se lo hicimos, estaba totalmente desbalanceado, porque además antibióticos, pues, que exacerbaban más el cuadro. Se le dio durante 3 a 4 meses el probiótico específico, que es una colaboración que tenemos con un grupo alemán. Una vez que se mete en un algoritmo todo el bioma intestinal, ¿no? Una vez que ya lo mete uno en el algoritmo le predice, mira, hay que tomar en estas concentraciones el probiótico tipo A, tipo B, tipo D, para restituir la bacteria que está desbalanceada. Y en un término de 4 meses la señora mejoró muchísimo. Sí, definitivamente, y desafortunadamente todavía hay lugares donde diarrea, antibiótico. Diarrea, y no, hay que investigar el origen de esa diarrea, que puede ser un desbalance nada más del microbioma. Sí, seguramente. Y eso con un método de diagnóstico molecular lo sabemos al instante. Pues muy interesante toda la investigación que está haciendo, doctor. La verdad lo felicito. Muchas gracias. Sabemos que la labor que ha llevado y los trabajos de investigación son de primera línea aquí en México, y la verdad es que para nosotros es un orgullo que colabore con el grupo de médicos Nikkei. No, al contrario. Ya nos quedan 2 minutos, nos quedó pendiente lo del cáncer, que también es muy importante todo lo que está haciendo ¿Para cáncer. diagnóstico o para terapia? De lo que está haciendo con la medicina molecular. Bueno, allí estamos
digo, para tomarnos unos minutitos, y a lo mejor puede ser tema de otra plática si me invita, lo que estamos haciendo en cáncer de mama. En cáncer de mama lo que estamos haciendo son medicamentos biodirigidos. Entonces estamos generando, ya sabemos, ciertos compuestos de origen natural, de tipo flavonoides o de tipo terpenos, que ya hemos identificado que sí inducen la muerte de las células de cáncer y no las sanas. Ahora lo que estamos haciendo es tratando, lo estamos incorporando con nanotecnología en nanopartículas mesoporosas, que son como pelotitas de ping pong pero huecas por dentro, donde va todo el activo que va a matar a la célula por dentro, y por la superficie lo revestimos de una molécula que específicamente reconoce la célula de cáncer. Entonces se toma o se inyecta, tenemos ahorita las dos versiones de poderlo hacer. La primera es la intravenosa, y esas nanopartículas se mantienen estables y están en el torrente sanguíneo hasta que encuentran la célula tumoral. Una vez que la encuentran, se endocitan, se meten a la célula, y ahí con el cambio de pH, que estas células cancerosas, una de sus características importantes es que una célula cancerosa, por definición, acidifica su pH intracelular. Y entonces, al estar estas nanopartículas en un ambiente ácido, entonces se abren y liberan el fármaco para matar a la célula. Eso es en lo que estamos ahora. Perfecto, no, eso tenemos que hablarlo más con ampliamente. Pues ya con esto damos por terminado nuestro programa de hoy. Le agradecemos muchísimo al doctor Pérez Ishiwara por su valiosa colaboración, y lo vamos a seguir con nosotros. Entonces los esperamos a todos ustedes la próxima semana con otro tema de En opinión de un médico Nikkei. Yo soy el doctor José Luis Akaki, yo soy internista y me encuentran en el Hospital Ángeles Metropolitano. Hasta luego, doctor. Muchas gracias, doctor Akaki. Pronto pues les daremos datos para que, si requieren de este tipo de estudios, los puedan hacer pues con nuestra supervisión y con toda la certeza de que están hechos por un médico Nikkei. Así es. Gracias. Hasta aquí con la información. Los esperamos la próxima semana en Zona Médica. Zona Médica tiene la solución.